Con permiso de Jesús Ribasés, Juan Ramón Rayo y Amador Ayora, voy a dar paso a nuestro, iba a decir invitado, no, nuestro asesor especial de la cosa del marketing de los viernes. Pablo Herreros, buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, vacunado y de momento bien. Gracias. ¿Vacunado? ¿Me lo dices a mí o lo dices por ti? Lo estoy vacunado. Me han vacunado hoy, tengo un poco de así neblina, pero todo bien, todo bien. Segunda dosis. Bendito problema es estar vacunado y qué maravilla y aplauso a todos los que lo hacen posible. ¿Segunda dosis? No, la única porque pasé el COVID. Sí, no, Pfizer. Ah, vale, es verdad que pasaste. Sí. Ya, bueno, pues nada. Oye, hoy nos traes entrevistado y materia interesante. Os traigo un entrevistado maravilloso. Los anteriores no valían para nada. O sea, el de hoy siempre parezco como el que saca el último disco. Pues este es el bueno. Hoy traemos... Bueno, vamos a darle un poquito de vida a la música. Verla, que aquí en realidad venimos a bailar. Calla, si gritan los silencios, dime calla. Que no se dé ni cuenta, el tiempo basta. Si sientes no engaña. Y que hoy tu voz en mi voz. Arcángel, ¿no? Hombre, Arcángel y Oroz con una canción preciosa. Tu voz es mi voz. Ya sabes que aprovecho la mínima para poner flamenco o poco flamencao. Y estos dos señores son dos artistazos impresionantes. Y hablan de tu voz. ¿Por qué de tu voz? Porque hoy vamos a hablar de voz. Vamos a hablar de una herramienta de marketing que va a ir creciendo cada vez más en los próximos años. Ya es muy importante y lo va a hacer cada día más por todo esto que viene de los altavoces, de hacer cosas mientras estás cocinando, mientras estás en el coche, mientras haces deporte, que al final escuchas muchas veces la radio, el propio podcast de La Brújula y muchos otros podcasts de gente que no tiene un programa de radio y que tiene un podcast que a veces es más popular que muchos programas de radio. Hoy vamos a hablar con Óscar Feito, que lleva más de 20 años ayudando a crear negocios en Internet y es el creador de la Academia de Marketing Online, que es un podcast de referencia que tiene para emprendedores con casi 4 millones de reproducciones y miles de oyentes. Vamos a escuchar un segundito su voz, ¿verdad? Ponnos a ver. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido o bienvenida a un episodio súper especial de la Academia de Marketing Online. Yo soy Óscar Feito, tu guía, y hoy vamos a hablar de podcasting. Y digo vamos en plural porque en este programa especial estaré acompañado por un selecto grupo de emprendedores y emprendedoras a quienes respeto enormemente y que también han descubierto el inigualable poder de los contenidos hablados para atraer, cautivar, convertir y fidelizar a tus clientes en Internet. De eso vamos a hablar con Óscar Feito, que ya os digo que sabe muchísimo de cómo convertir un podcast en una herramienta brutal de marketing. Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Claro, tú haces radio con estructura contemporánea. Bueno, yo creo que al final es la radio, es la conversación, es hablar y bueno, es una cosa bastante antigua. Lo que pasa es que aprovechamos los canales 2.0, lo que nos permite hoy en día la tecnología, pues para hacerlo con una comodidad, lógicamente, y con una facilidad que, bueno, pues que antes no era posible. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Y qué es un canal de ventas? O sea, es un canal de ventas importante, pero ¿qué es un podcast o cómo lo puedes definir si quieres técnicamente? Pues mira, un podcast básicamente es contenido hablado, es contenido a la carta, es una herramienta digital que básicamente permite a los creadores de contenido subir piezas de audio a Internet y estas piezas son accesibles a través de lo que llamamos plataformas de sindicación, como puede ser Spotify o Apple Podcast o todas estas plataformas, que lo que hacen es permitir a las personas, a los oyentes, suscribirse a estos podcasts. Y bueno, la diferencia respecto a la radio convencional o al audio convencional es que, bueno, pues les permite escucharlo bajo demanda, cuando quieren, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, lo que tiene esto del podcast es que está creando una revolución en la producción, en la generación de contenidos hablados, muy similar a lo que era el blogging hace pues 10 o 15 años, ¿no? Cuando todo el mundo empezaba a crear blogs con contenidos hiperespecializados, pues eso mismo estamos viendo ahora a través de la voz, personas normales y corrientes que están generando contenidos de audio, pues bien comerciales, o bien con sus mensajes, o bien como contenidos para promocionar sus negocios. Pablo, espera, Pablo, antes dale. Tengo una duda. A ver, ¿cuál es tu ventaja o la ventaja del podcast sobre otro encuentro, sobre otro contenido que se apoya más en la imagen, que es lo que parece que últimamente funcionaba mejor o funciona mejor en Internet?
Sí, bueno, fíjate, es una muy buena pregunta y para mí Gracias, la clave... soy el director. Sí, fantástica, no lo hubiera hecho yo. Se nota que llevas haciendo esto un rato. Mira, para mí la clave es que es el único canal que se adapta a la rutina del cliente, digamos, de la persona, del cliente potencial, del oyente, en lugar de obligarle al cliente o al oyente a adaptar su rutina para, por ejemplo, ver un vídeo. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo con el vídeo? Lo que estamos viendo es que la retención está bajando enormemente y no hay más que ver a los jóvenes. Es decir, un joven, oye, mira los formatos de vídeo en TikTok, en Instagram Live. Son vídeos de 30 segundos, de 15 segundos, de 60 segundos. A partir de ahí, la gente se desconecta. Las charlas TED, que es del tipo de contenido de vídeo más largo que hay en Internet, son 18 minutos, ni uno más ni uno menos, porque a partir de ese momento la retención cae en picado. Entonces, claro que el vídeo conecta, porque no solo te están escuchando, sino que te están viendo, ¿no? La diferencia es que el vídeo te tiene que estar prestando atención. O sea, uno no puede ir conduciendo viendo un vídeo o corriendo por la calle, ¿no? O cocinando, como comentaba antes Pablo, ¿no? Hombre, puede hacerlo, pero puede ser un poco arriesgado. La clave del audio es que literalmente se meten en la cama contigo. O sea, esto, lógicamente, los que lleváis años haciendo radio, sabéis el potencial de esto, ¿no? Es decir, la gente puede estar haciendo otras cosas, por lo tanto, adapta el podcast a su rutina. Y esto lo vimos durante el confinamiento, ¿no? Cómo cambiaban los patrones de consumo, ¿no? Cómo pues, a la gente cuando pues la rutina se le puso patas abajo, realmente ya no podían escuchar los podcasts en el metro, en el autobús, o en el coche, o en el gimnasio, porque, claro, no podían hacer esas cosas. Entonces, se desplomó el consumo de podcast. Pero lo que vimos es que al cabo de aproximadamente un mes, una cosa así, explotó otra vez, porque la gente una vez más lo estaba incorporando en sus nuevas rutinas, ¿no? Y esto con el vídeo no se ve. O sea, el vídeo cada vez es más fugaz, cada vez es más corto y cada vez es más difícil realmente conectar de forma profunda. Los podcasts te escuchan 40 minutos, 50 minutos, una hora, y eso, claro, para los que hacemos marketing no tiene precio. Óscar, nos escuchan muchos emprendedores que se preguntan cómo pueden multiplicar su audiencia y enganchar y enamorar a sus clientes y generar más ingresos con un podcast. Ya sé que no cabe aquí, pero danos una respuesta rapidita. O sea, lo típico, ¿no? Una forma rapidita. Pues mira, para mí la clave es el aportar valor. O sea, yo creo que hay dos claves hoy en día en el marketing, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, Pablo, porque tú además lo haces fenomenal. Y primero es aportar un valor objetivo. Es decir, que tu contenido resuelva problemas, resuelva dudas, aporte soluciones a los problemas o a los puntos de dolor, ¿no? Que hablamos en argot marketingiano de ese cliente potencial que está al otro lado. Esa es la primera razón por la que te va a escuchar. Es decir, no van a escuchar tu podcast para que tú te sientas bien o que digas que tienes oyentes o para hacerte a ti un favor. Inicialmente la gente va a escuchar tu podcast porque les vas a aportar algo, ¿vale? Se puede ser algo más directo, puede ser algo más subjetivo, lo que sea. O sea, la primero es aportar valor, o sea, entender que tus contenidos tienen que aportar algo a la persona que está al otro lado. Y lo segundo es la conexión personal, o sea, es decir, lo que se está viendo sobre todo a raíz del último año y pico, la pandemia ha acelerado todo esto, es la conexión personal que buscan los consumidores con las marcas. Ya no solo decir, bueno, yo voy a escuchar este podcast porque me va a ayudar a hacer esto o lo de más allá o a construir mi negocio, lo que sea que estén escuchando en ese momento. Quiero que me entretenga. Quiero sentir una especie de vínculo emocional con la persona que me lo está contando. Quiero fiarme de esa persona y eso que nos encanta a los podcasters, que es cuando nos dicen, es como si te conociera. Te llevo tanto tiempo escuchando que es como si te conociera. Entonces yo creo que esas son las dos claves, ¿no? Primero, aportar un valor lo más claro y lo más objetivo posible, es decir, ¿por qué me van a escuchar realmente? Y segundo, la naturalidad, realmente intentar conectar con la persona que está al otro lado. Óscar, solo una cosa. Técnicamente, es decir, ¿cómo creas un podcast? Yo te digo cómo se hace un programa de radio. ¿Cómo creas un podcast? Pues mira, un podcast al final yo creo que lo primero que hacemos es, bueno, hay mucha planificación detrás. O sea, yo siempre digo que la clave es la planificación realmente. La clave de un podcast, cuando los emprendedores se plantean crear un podcast para su negocio, lo primero que piensan es el micrófono, el hosting, la compresión del audio, estas cosas, ¿no? Yo creo que sí, esto es importante, pero viene después. O sea, lo primero es entender muy bien qué tipo de estructura quieres, ¿no? ¿Cuál va a ser la periodicidad? ¿Va a ser un podcast de entrevistas? ¿Va a ser un podcast en solitario? ¿Va a ser tipo tertulia? Digamos el formato, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, digamos, lo que se ve por fuera.
el nombre, es decir, el título de tu podcast, la descripción de tu podcast y la imagen de tu podcast. ¿Por qué? Porque esos elementos van a ser fundamentales para que luego en las plataformas de podcast, como puede ser Apple o Spotify, nos descubran con más facilidad, ¿no? Y luego está, por último, pues digamos lo que es la grabación de ese audio, ¿no? Hoy en día son muy comunes las entrevistas, ¿no? Y tenemos múltiples herramientas online, desde Zoom hasta Skype o Zencastr, muchas de las cuales, la mayoría de las cuales tienen versiones gratuitas que nos permiten, por ejemplo, grabar entrevistas. Esas entrevistas las exportas automáticamente en audio, lo subes a una plataforma de hosting, como el que tiene una página web, por ejemplo, o sea, no es materialmente diferente a eso, y ya tienes tu podcast en Internet. O sea, tu podcast ya está accesible a través de Internet. Lógicamente, luego viene la promoción. Promocionarlo. Claro. Eso es, claro que sí. Los oyentes. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, Óscar. Me ha parecido muy interesante esta conexión de lo que es el espíritu, la emoción y la vitalidad de la radio con la tecnología contemporánea de forma de podcast. Y volveremos a encontrarnos, Óscar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Pablo, Juanra es un hoy sí has maestro. estado bien, ¿eh? Porque no he hablado, claro. Una Es frase un para maestro. despedirnos, ¿verdad? Sí, un maestro, te iba, señor. sí, te iba a decir que es un maestro de esto y lo está enseñando, por cierto. Si alguien quiere cotillear cómo hacerse un podcast más detalladamente, les he puesto una URL facilita, pabloherreros.com/OscarFeito. Ah, perfecto. Vale. Una frase para irnos. Venga. Nada revela tan fiablemente el carácter de una persona como su voz. De Benjamin Disraeli, un político, escritor y aristócrata británico, como estoy, fallecido en 1881. Cuídate. Un abrazo, eso haré. Hasta luego. Casi que